Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse al lunes de crecimiento. Los dejo con nuestra compañera, la doctora Marione. Adelante, doctora, todos suyos. Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación al espacio. No sabía que tenían estos espacios, entonces cuando me hacen la invitación la doctora Lili y Edgar, me pareció un espacio muy lindo, muy importante. Bueno, y ya me irán platicando cómo lo han vivido ustedes, pero me parece que es un gran espacio muy valioso para nuestro desarrollo personal. Entonces, pues bueno, no quisiera empezar sin antes agradecerle a la doctora Lili y a Edgar de Grupo Abadi por la invitación a este espacio. Y pues bueno, cuando me hacen la invitación y me dicen, bueno, el tema, usted elíjalo, ¿no? Estuve pensando mucho sobre cuál sería como un tema importante para hablar y bueno, pensando un poquito desde mi práctica, yo soy psicoanalista para aquellos que no me ubiquen o no me conozcan. Em, yo en mi consulta generalmente, bueno, se ven, ¿no? Ciertas situaciones o ciertas problemáticas con las que los pacientes llegan a consulta y bueno, en resumen, la mayoría se trata de aquellas situaciones y aquellas cosas de las cuales hemos sido educados en relación a nuestras emociones. Entonces, bueno, un poquito les platico cómo pensé este espacio eh, y decidí nombrarlo como Día de Consulta Libre, hablando de las letras chiquitas de nuestras emociones como una idea de ir desmitificando un poco acerca de las emociones, ¿no? Creo que hoy en día conocemos, sabemos, escuchamos desde muchos lugares, desde muchas trincheras acerca de nuestras emociones, ¿no? Incluso a mi consulta ya llegan, ¿no? Muchos pacientes así, casi, con el diagnóstico puesto porque lo conocen, porque lo leen, porque lo escuchan, pero me parece muy importante regresar a lo básico y entender realmente de qué van nuestras emociones y no solamente casarnos con la idea de ponerle un nombre, un título, que eso de repente nos da una falsa idea de conocimiento, de estabilidad y me parece muy importante como poder desmitificar algunas cosas alrededor de esto. Entonces, bueno, quisiera que iniciáramos este recorrido planteando algunos supuestos emocionales sin la intención de que podamos dar ninguna respuesta, ¿no? No se trata de decir, ah, sientes esto por esto, ¿no? Sino por el contrario, un espacio, yo estoy pensando este espacio como una forma que nos permita pensar de una u otra manera, de manera singular, aquellas letras chiquitas, ¿no? De nuestras emociones y entonces, después de algunos planteamientos que quiero traerles, me gustaría que tuviéramos un espacio libre para que ustedes se sientan ahora sí como con la libertad de hacer preguntas o de hacer alguna consulta ya en lo singular y en lo particular, ya sea de algo que se detone de este pequeño recorrido que les traigo o algún tema que ustedes quieran traer a la mesa, ¿ok? Entonces les voy a pedir, porfa, que me interrumpan cuando ustedes lo decidan. Por ahí sí me pueden ayudar si levantan sus manitas o algo y me ayudan a ver quién levantó la manita, porque no los puedo ver a todos, pero si necesitan interrumpir o quieren comentar algo, siéntanse en la libertad total de hacerlo, por favor. Entonces, bueno, no sé si ahorita hay alguna duda o pregunta. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, estuve pensando como en algunas ideas, en algunas cosas que son más frecuentes en la consulta, que pudieran parecer como muy cotidianas o muy comunes, pero que me parece que en esa cotidianidad nos vamos olvidando un poquito de ello, nos vamos guardando ahí en el cajón y me parece que son muy importantes rescatar porque finalmente son aquellos supuestos que nos van, ¿no? Permeando y que van haciendo que
nuestra vida se vaya haciendo más complicada. Entonces, bueno, creo que algo importante en esta parte tiene que ver con aferrarnos a relaciones que no funcionan, ¿sí? Y entonces podemos hablar de cualquier tipo de relación, podemos hablar de una relación de pareja, de amistad, de trabajo, de jefes, de empresas, ¿no? De situaciones, incluso en una relación con nosotros mismos o con nosotras mismas, con situaciones que no nos funcionan. Y entonces empezamos, ¿no? Como a pensar aquellas cosas de, es que, ¿qué tal si esto no funciona? Es que, ¿qué tal si me salgo de este trabajo y entonces no consigo otro? ¿Qué tal, no? El dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, estamos como muy acostumbrados, sobre todo hoy en día, a aferrarnos a relaciones que no funcionan. Entonces creo que todos de alguna manera, en algún momento o en alguna circunstancia, algunos más, algunos menos, hemos estado en una situación de este tipo y entonces eso va haciendo, ¿no? Que a lo largo de nuestra vida y a lo largo del transitar nuestra vida van siendo como estas ataduras emocionales que nos van afectando y de repente llegamos y es que ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento ansioso? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué no? Porque no avanzo y entonces hay esto de trazo de fondo, ¿no? Entonces me parece que eso nos ayuda como a irnos pensando a qué nos estamos aferrando, qué son aquellas cosas que nos están deteniendo y sobre todo preguntarnos por qué. ¿Por qué decido quedarme en algo que no se siente bien? ¿Por qué decido estar, permitir cualquier tipo de circunstancia o de situación que no me viene bien? Y entonces aquí creo que viene otro supuesto muy importante donde a veces nos volvemos totalitarios. Y entonces pensamos, o es blanco o es negro, o lo tengo todo o no tengo nada, o hago ejercicio todos los días, 2 horas, o mejor no hago nada. Este pensamiento de que tiene que ser perfecto, si no, lo quitamos, ¿sí? Y entonces yo creo que también aquí si no, si no todos, la mayoría hemos caído como en una circunstancia donde dejamos de hacer algo porque no es perfecto. Y este es un patrón muy común, muy constante y que hoy en día en la sociedad en la que estamos viviendo, en las condiciones de vida que tenemos hoy en día, redes sociales, capitalismo, consumo excesivo de cualquier cosa, creo que es un supuesto emocional que está permeando todo el tiempo, así como a cuentagotas en nuestra vida. Si no logro tener eso que quiero, entonces me voy quedando como en el camino en muchas cosas, ¿no? Y entonces esto nos lleva a otra condición emocional importante, me parece, que tiene que ver con cómo nos han educado y cómo nos han enseñado a relacionarnos con nuestras emociones. Y entonces aquí hay una situación muy particular donde sentimos a veces mucha culpa por sentir, sobre todo y particularmente con aquellas emociones que tienen que ver con la tristeza o con la felicidad también, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el no llores, todo va a estar bien, o tampoco digas que te está yendo muy bien, no digas que estás muy contento porque entonces la gente te va a envidiar y a la gente no le gusta ver gente feliz, gente exitosa, y entonces vamos ahí cargando, ahí, repito, con letras chiquitas como esta sensación de qué hago con esto que siento, qué lugar le doy a esto que siento. Y entonces vamos guardando cualquier tipo de emoción y la vamos ahí encajonando con esta idea, ¿no? De sentirnos culpables por sentirnos de una u otra manera, ¿no? De repente, ahora que este año pasado y este año que creo que
la vida nos ha puesto en situaciones en general muy complicadas, de muchas situaciones muy tristes, muy avasallantes. De repente es sentirnos culpables, pues decir, oye, ¿yo de qué me quejo, no? ¿De qué me estoy quejando si yo tengo trabajo, tengo una casa, tengo una familia? Y entonces esa parte también de no reconocer que no porque estemos en condición, en ciertas condiciones o que otras personas la estén pasando peor que nosotros, lo que nosotros vivimos o sentimos no es válido. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir a lo mejor desmenuzando esto, pero esta culpa por darle el lugar que le corresponde a nuestras emociones es algo con lo que estamos ahí como tropezándonos, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a otra situación, ¿no? Donde estamos todo el tiempo y ahorita que estamos a inicio de año con esta idea de los propósitos y de cómo va a ser nuestro año y cómo queremos que se vea nuestro año, estamos también como buscando el momento perfecto para accionar, para actuar. Y entonces eso también va siendo ahí como algo que nos hace tropezarnos todo el tiempo, ¿no? Como esta parte como, bueno, cuando tenga tiempo voy a hacer ejercicio, porque si no tengo ahorita 2 horas para ir al gimnasio, para ponerme un outfit mono, ir al gimnasio, entonces no puedo. Y entonces vamos postergando. Si no tengo la agenda preciosa, divina, entonces no la voy a hacer, no me voy a organizar. Si no tengo tiempo para, no sé, estudiar algo que tengo muchas ganas de estudiar, entonces mejor no. Entonces, siempre estamos buscando como esa perfección para actuar. Y entonces vamos postergando, vamos dejando en todo sentido que también nuestras emociones no tengan este lugar y este espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos pensar o cómo podemos ir trabajando esta parte? A mí me gusta mucho siempre en consulta hacer esta distinción y yo les decía ahorita al principio que quería como empezar a desmitificar ciertas cosas con nuestras emociones y no me dejarán mentir que escuchamos todo el tiempo que hablar de inteligencia emocional, de sabiduría emocional, tiene que ver mucho con el saber controlar nuestras emociones. Y entonces yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece muy importante y les traigo esta metáfora un poco para poder pensar en eso, que no se trata de controlar nuestras emociones, se trata de saber trabajar, de saber convivir y de saber darle lugar a nuestras emociones. Y entonces pensemos de manera muy rápida si tenemos un león en una jaula en un zoológico. Y entonces pensemos que este león en esta jaula desayuna a las 10 de la mañana 10 kilos de carne. Y entonces vamos a suponer que son las 11 de la mañana y entonces este león no ha desayunado. ¿Cómo podemos pensar que va a estar este león si son las 11 de la mañana y no ha desayunado? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo se imagina que va a estar este león a las 10 de a las 11 de la mañana? Hambriento, estresado. Claro, va a estar furioso, ¿no? Yo creo. Pero vamos a pensar que como está en la jaula, está encerrado, no pasa nada, ¿no? Él va a estar ahí dando vueltas y va a estar furioso. Pero ¿qué pasaría, Martín, si le abrimos la jaula al león? Se va sobre lo que encuentre, ¿no? Y no va a decir, ay, no, Martín se ve bien buena onda, no tiene familia, es Exacto. una buena persona. No, si tú eres lo primero que te le atraviesas, te va a comer porque está furioso, porque tiene hambre. Entonces, regresemos a ese león a las 10 de la mañana y entonces le damos de desayunar sus 10 kilos de carne y le abrimos la jaula. ¿Qué va a pasar con ese león? Todo tranquilo. Va a salir, quizás hasta se regrese solito, va a poder interactuar y si nadie lo molesta, no va a pasar nada. Entonces pensemos rápidamente en nuestras emociones. Si nosotros controlamos nuestras emociones, es como tener al león en la jaula sin desayunar. Están controladas, están guardadas y no va a pasar aparentemente nada. Las vamos a sentir, las vamos a Yo no sé. experimentar.
Briana, ¿querías decir algo? ¿O se te abrió el micro? No, se me abrió el micro, doctora. Gracias. Ok. Entonces, eh, van a estar ahí, ¿no? Las vamos a sentir, las vamos a pensar, las vamos a tener, ¿no? Ahí, pero van a estar controladas, van a estar guardadas. Pero ¿qué va a pasar? Cualquier cosa que haga que la jaula se abra, la emoción va a salir y no va a salir de la mejor manera. Va a salir desproporcionada, va a salir agresiva, descontrolada, desarticulada. Y entonces pensemos cuántas veces de repente reaccionamos y no sabemos ni por qué. Nos despertamos y decimos que me desperté enojada, me desperté triste, me desperté y que nadie, ni que me hable nadie, ¿no? Y de repente vamos pensando, es que son las hormonas, es que es el clima, es que es esto, es que no dormí bien, es que no he comido bien, ¿no? Y entonces vamos buscando justificar esas cosas que van como detonando. A veces nos pasa que ya se nos metió alguien en el tráfico y entonces vamos y explotamos y le gritamos y le decimos hasta lo que se va a morir de una manera desproporcionada. Entonces, ¿por qué pasa? Pues bueno, son esas emociones que se le abrieron la jaulita y que van a salir siempre de la peor manera. Pero si nosotros le damos lugar a nuestras emociones, las reconocemos, les damos un espacio, entonces van a poder estar en la jaula y van a poder entrar y salir de una mejor manera, de una manera trabajada. Entonces, hay que cuidar o hay que repensar o hay que ponernos, digo, repito, no quiero decirles es que así es, pero sí se los pongo a pensar. Si nosotros nos ponemos a controlar nuestras emociones, aguas. Cuando la jaula se abra por el motivo que sea, siempre esas emociones van a buscar una representación, siempre van a buscar un lugar, pero no van a salir de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, pensando, ¿no? Como un poco, entonces me van a preguntar, bueno, Mariona, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos con estas ideas, ¿no? Que podemos ir como pensando o identificando, cómo trabajamos, qué significa trabajar eso, porque bueno, también creo que otro supuesto por ahí es como muy fácil, escuchamos, ¿no? Claves para esto, hay que hacer no sé qué, Instagram, TikTok está lleno de consejos y de puntos que podemos trabajar y se escuchan súper fáciles, pero bueno, no son fáciles, ¿no? Así como hemos sido educados de ciertas maneras y han sido como cosas que hemos ido aprendiendo durante toda nuestra vida, desmitificarlas y trabajarlas desde otro lugar, no les quiero mentir, no es fácil. Sin embargo, me parece que es muy importante que partir de pensar en la inteligencia emocional tiene que ver con el primero darnos cuenta, el poder advertir, el poder ahí como cacharnos en ciertas cosas. Entonces, si pudiéramos pensar, ¿no? En cómo ir como trabajando un poco esto, yo pudiera pensar que es muy importante darnos cuenta de qué herramientas, de qué cosas buenas tenemos y soltar a tiempo lo que no. Es decir, abraza aquellas cosas que sí son buenas, que sí son herramientas que sí tengo, que sí puedo reconocer y que esto me permita decir, esto no lo quiero, esto no me gusta, esto me duele, ¿sí? Porque de repente hay personas que no reconocen aquellas cosas buenas que tienen y que están pensando en lo que viene, en buscar algo mejor. Y entonces en esa pequeña como trampa, le diría yo, nos detenemos y nos aferramos a cosas que no nos gustan. Es que un día mi pareja va a cambiar. Es que un día cuando tengamos más dinero, estos problemas van a desaparecer. Es que cuando termine este proyecto en el trabajo, me van a ascender.
Y entonces no importa que yo esté súper cansada, que tenga burnout, no importa, porque cuando esto termine, esto va a pasar. Y entonces nos quedamos aferrándonos a situaciones y a condiciones que no nos vienen bien, chiquitas, grandes, complicadas, violencias, como ustedes le quieran poner. Y aquí yo los invitaría, las invitaría a que pudiéramos reflexionar sobre por qué me estoy aferrando a esto. Pregúntate, ¿qué me está haciendo quedarme en esto que no me hace sentir bien? Y entonces aquí hablamos de esta conciencia, de reconocer y de darle lugar a nuestras emociones, reconocer lo que sí tengo, reconocer lo que sí me viene bien y entonces ahora sí poderle dar lugar a reconocer aquello que no quiero, aquello que no me gusta, aquello que no me hace sentir bien. Y entonces eso nos va a ir dando luces y herramientas para poder pensar. Entonces, ahora sí, ¿qué puedo hacer con esto que no quiero en mi vida? Con esta emoción que no quiero sentir. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Entonces, una vez, ¿no? Que podamos como pensar eso, me parece como muy importante y muy interesante reconocer que la verdadera fortaleza es poder darnos cuenta cuando necesitamos ayuda y pedirla. ¿Sí? A veces vamos pensando que el reconocer o el decir no puedo con esto es significante de debilidad, de desconocimiento, de vulnerabilidad y la vulnerabilidad me parece que es una condición de vida que nos da mucho miedo sentir. Nos han dicho que la vulnerabilidad hay que alejarnos de ella, que no hay que tenerla cerca porque entonces eso es signo de debilidad. Y entonces, a mí me parece que es todo lo contrario. La vulnerabilidad nos permite tomar un momento, tomar un espacio para reconocer en dónde estamos y entonces poder decidir hacia dónde queremos ir. Si no cometemos errores, si no nos sentimos en vulnerabilidad, si no nos pasa algo, difícilmente podemos advertir y nos vamos al punto anterior que les comentaba, ¿no? Pues se siente más o menos bien y aquí estamos bien y entonces mejor me quedo aquí en esto conocido. Entonces es a partir de esta vulnerabilidad que tenemos posibilidades de hacer algo con eso, ¿no? Y entonces la idea de que, o sea, el valiente no es el que no tiene miedo sino es teniendo miedo, cómo me afronto a ese miedo, qué quiero hacer con ese miedo. Y entonces eso nos da una gran fortaleza, el decir, no puedo con esto, no, y no tenemos que tener que poder con eso. Y entonces busco ayuda de un amigo, de mi jefe, de la terapia, del médico, ¿no? O sea, de pedir ayuda nos habla de esta limpieza, de esta higiene emocional que podemos llegar a tener. Y entonces, otra vez, ¿no? El miedo, hay que puntualizar muy bien esto. El miedo no es malo, la vulnerabilidad no es mala, hay que darle lugar, hay que reconocerla para poder decir qué quiero que este miedo haga conmigo. Porque el miedo nos puede paralizar, pero el miedo también puede potencializar. Nos puede dar la energía que necesitamos para hacer cualquier cosa que se les ocurra, ¿sí? Entonces, el miedo no es malo, sino nosotros decidimos qué queremos que ese miedo haga con nosotros. Entonces, cuando hablamos de una verdadera madurez emocional, tiene que ver mucho con aprender a reconocer cuáles son nuestros límites, en dónde no podemos más y tener esa valentía para poder pedir ayuda, ¿sí? Y entonces en esta parte, en esta ayuda, reconocer eso y validar que la vulnerabilidad
Es una señal de autoconocimiento, no es una debilidad. ¿Sí? Y entonces romper como con esta idea y con este mito de yo no puedo porque soy una persona inteligente, porque yo soy suficiente, porque yo tengo que saber. Y no necesitamos saberlo todo ni estamos en esa condición como seres humanos, ¿sí? Somos seres sociales y los seres humanos siempre necesitamos del otro para poder ser. Y entonces, como personas y en lo social, vamos construyendo redes de apoyo, ¿sí? Y entonces pensemos, por ejemplo, si tenemos aquí a un bebé y tenemos a un cachorrito y entonces los dejamos encerrados días en un cuarto solitos. El cachorrito va a buscar sobrevivir y va a querer salir y va a buscar cómo sobrevivir. El bebé no, el bebé se nos puede morir. El bebé no va a buscar, ¿no? Entonces hay una relación y un vínculo con el otro y una red de apoyo que, que es natural en los seres humanos. Y entonces el marcar esto es importante. El dónde pongo mi límite y reconozco dónde necesito la ayuda del otro, ¿ok? Y entonces esto nos lleva también a cultivar el balance entre la aceptación y el cambio, ¿sí? Y entonces eh, hay que discernir entre lo que podemos cambiar y lo que necesitamos aceptar, que eso es muy importante, porque de repente también vamos pensando que es que yo me quedo aquí en esta relación porque yo quiero apoyar a mi pareja, porque él en algún momento va a cambiar, porque si hacemos, ¿no? Si yo propongo esto en la relación con mi mamá, en la relación con mi hermano, en la relación con mi amiga, en el trabajo, algo de esta noción de agentes de cambio traemos ahí, ¿no? Como en nuestro ADN. Entonces hay que aprender a aceptar qué cosas sí podemos hacer diferentes y qué cosas necesitamos aceptar. Y entonces aquí les los invito, las y los invito a pensar que realmente los cambios que podemos hacer vienen siempre de nuestro lado, de nuestra posición, ¿sí? Pensemos en una partida de ajedrez. En una partida de ajedrez, cada pieza, estarán de acuerdo conmigo que cada pieza tiene una posición distinta. Y entonces, si yo estoy en un movimiento de hacer jaque mate, si otra persona mueve esa pieza del lugar, puede hacer que las condiciones del juego cambien y que yo que estaba a un movimiento de ganar, no gane. ¿Por qué? Porque ese movimiento, ese cambio de posición, aunque nada de lo demás cambie, hace que toda la dinámica cambie. Entonces, este balance entre aceptación y cambio, entre lo que podemos cambiar y lo que necesitamos aceptar, viene de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros con eso que sentimos, con eso que nos duele, con eso que no nos gusta? Y entonces nuestro cambio de posición nos va a permitir acceder a aceptar lo que no podemos cambiar. Pero ojo, eso no quiere decir que nos tenemos que quedar aceptando eso que no nos gusta. De esto trata este cambio de posición, ¿sí? Y entonces, esto nos lleva también a esto que podemos pensar que es muy importante honrar nuestras emociones sin convertirlas en su hogar permanente. Fíjense bien, honrar nuestras emociones sin convertirlas en tu hogar permanente. Entonces, las emociones hay que honrarlas, hay que darles espacio, hay que darles lugar, pero no hay que quedarnos con ellas. ¿Sí? Estas emociones no nos están no nos están llevando a lugares permanentes, ¿sí? Las emociones están ahí para mostrarnos básicamente dos cosas: cómo nos estamos sintiendo y cómo movernos
hacia otro lugar para alejarnos de aquellas cosas que no nos hacen bien. Las emociones no son para abrazarlas, cuidarlas y dejarlas ahí 10 años. ¿No? Y entonces está recordando, es que mi mamá cuando me dio una cachetada y entonces, ¿no? Y cada vez que veo a mi mamá, siento que me hierve la sangre porque entonces me acuerdo que hace 10 años, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. De hecho, la palabra emoción viene de motionless, que es el impulso que mueve a la acción, ¿sí? Entonces, ahí hay que generar este movimiento. Entonces, no hay que permitir que las emociones se queden ahí de manera permanente. ¿Sí? Y entonces, con esto, eh, hay que pensar que es mejor la acción, aunque sea imperfecta, que una parálisis perfecta. Es decir, es entender que el movimiento, aunque sea imperfecto, genera más posibilidades que una inacción o el miedo a equivocarnos, o el miedo a decir, oye, esto que tú hiciste no me gusta, me hizo sentir a mí de esta manera, o esta relación laboral que estoy teniendo no me está viniendo bien. Y entonces es ir caminando hacia pequeños lugares, hacia pequeños movimientos, que quedarnos en esos espacios que pareciera que se vuelven nuestra zona de confort. Y entonces ahí ustedes a cada cosa que les comparto, pónganle la etiqueta que ustedes quieran, pónganle la emoción que ustedes quieran, pónganle la situación con las personas que ustedes quieran. Y entonces hay que entender que es mejor hacer 10 minutos de ejercicio, pero movernos, que pensar que porque no fui al gimnasio 2 horas, no vale. Que es mejor expresar cómo me siento con cierta situación a quedarme con eso para que la foto de Instagram se vea bonita. Y ahora con el 14 de febrero, ¿no? De repente ahí vimos mucha gente, ¿no? Que de alguna manera conocemos a lo mejor sus historias y entonces estas nociones de perfección que nos invitan a cuidar, ¿no? Cómo nos vemos, cómo nos observan, cómo nos presentamos hacia los demás, son muy radicales, ¿no? Entonces hay que pensar que es mejor hacer pequeños cambios que quedarnos en este lugar de perfección. Entonces, bueno, espero que estos puntos nos hayan ayudado a pensar alguna cosa. Entonces, ya me voy a callar un ratito yo y me gustaría que podamos abrir ahora sí el consultorio fuera del diván y no sé si alguien quisiera comentar algo, quisiera hacer una consulta, alguna pregunta. ¿Qué les hizo pensar esto? ¿Algo les resonó o no? Hola, Hola, Karen. hola. A mí me gustó mucho el ejemplo del león, incluso lo comprendí como de otro lado. Hablaban de que pues el león que controla sus emociones, por ejemplo, cuando tiene hambre y le abren la jaula, pues no dice, ay, voy a atacar a este porque me cae mal o voy a atacar a esta persona porque, digamos, se ve más apetitosa, sino que pues ataque a quien se encuentra porque pues estaba controlando sus emociones. Yo lo vi del caso, por ejemplo, cuando una persona que no controla sus emociones es grosera con los otros. Entonces ya me ayudó a comprender que es por eso y no precisamente porque una persona tenga algo en contra de nosotros. Quizá no iba por ahí el ejemplo, pero me ayudó a comprenderlo quizá de esa forma. Sí, claro, nos permite como entender que a veces las maneras en las que las personas podemos reaccionar tienen un trasfondo y eso es bien importante, ¿no? Porque estamos viviendo como mucho en esta superficie, en todo sentido, pero hablando de las emociones, ¿no? Y es entender, Karen, que qué bueno que lo traes a la mesa desde otro lugar con el ejemplo
que hay un fondo siempre de la manera en la que podemos demostrar nuestras emociones, ¿sí? No es nada más el compañero que, ay, siempre está de malas o que siempre es agresivo, contesta feo, o no saluda, ¿no? Sino que hay algo en la historia de vida de esa persona que le permite mostrarse de esa manera todo el tiempo, ¿sí? Y entonces también quiero rescatar del ejemplo esta parte muy importante. Hay que cuidar el no controlar nuestras emociones, sino trabajar nuestras emociones. Sí, muchas gracias. Igualmente me quedo mucho con esa parte porque a veces confundimos sí la inteligencia emocional con la en general de controlarlo, controlar y en qué momentos sentimos. Y cuando no nos permitimos sentir, a veces sí, como comentabas, alargamos como algún enojo años por eso de no sentirlo, porque sí en nuestra cultura está muy arraigado eso de no llores o no pidas ayuda, tú puedes solo. Y en general, pues agradecerte, la verdad me gustó mucho tu plática. De hecho, anoté varias cositas que siento me van a ayudar mucho para mi día a día. Muchas gracias, Karen. Sí, y es una cuestión, sí, vamos a pensarlo muy cultural, por lo menos aquí en México. Y no desde el lugar de represión necesariamente. Si podemos pensar, por ejemplo, cuando fallece alguien, ¿no? ¿Qué es lo que así como a bote pronto siempre nos dicen como, no, todo va a estar bien, mira, es por su bien, no, ya está en un mejor lugar, no llores, no esto, ¿no? Como taponeando siempre esto. Pero creo que es muy importante que entendamos algo culturalmente. Viene desde esa imposibilidad propia de qué hago yo con la emoción del otro. Como cuando vemos a un niño llorar, por ejemplo, es que no llore, que se calle porque yo adulto no sé qué hacer con ese llanto. Porque no sé si le duele, no sé si está enojado, no sé si está frustrado, no sé si se siente mal. Entonces, muchas veces en esta relación que tenemos con las personas, con las situaciones y con las condiciones, es taponear la emoción porque yo no sé qué hacer con eso. Yo no sé qué hacer cuando una persona viene y me dice, no me siento bien. ¿Y qué es, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, todos contestamos o la mayoría ya así como acostumbrados a decir bien. Difícilmente escuchamos a alguien que dice, no me siento bien, hoy me siento triste, hoy me siento así, porque bueno, no sabemos qué hacer con eso. Y entonces vamos poniendo como careta un poquito aquella emoción con la que podemos lidiar, con aquella emoción que podemos sostener. Y entonces, pues más o menos el bienestar lo más o menos sabemos manejar mejor. Entonces, creo que también hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Con entender que cuando podemos expresar las emociones o cuando decidimos reprimirlas, es qué tanto puedo manejar yo esa emoción en el otro. Y por supuesto en uno mismo, ¿no? Pero ¿qué hay como en ese lugar? Gracias, Karen, por tu participación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por ahí me dijeron que habían pedido mucho la presencia de algún terapeuta por acá. Entonces, no sé si quieran traer algún otro tema, alguna inquietud que tengan por ahí. Díganme también si quieren que detengamos la grabación, ¿eh? Creo que por ahí también
Sí, no hay libertad de hablar porque se esté grabando. Yo creo que también es un poquito complicado, o sea, con tanta gente presente que alguien pueda abrirse y comentar una situación de la que está pasando, pero igual y posiblemente sea bueno que te puedan contactar en directo o alguna pregunta o alguien más. Sí, claro, por supuesto. Por aquí les voy a dejar mis datos para que puedan consultarlo, pero bueno, podemos como plantear alguna situación en general, ¿no? Alguna situación que quieran, por ejemplo, eh, a mí me parece como muy recurrente el tema de las expectativas que se tienen hoy como hombre y como mujer en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Ahora a propósito del 14 de febrero. Entonces creo que es un tema también muy importante y muy interesante, cómo nos vivimos hoy como seres humanos. Cuáles son como las expectativas que se tienen y creo que hay una idea, ¿no? Como de estar todo el tiempo siendo productivos en todo sentido. Y entonces podemos ver, ¿no? Las agendas donde en la mañana ya debiste de haberte súper suplementado con 800 cosas que hay que tomarte, el juguito verde, haber meditado, haber hecho ejercicio, estar de buenas, llegar al trabajo contentos, trabajar, ser súper productivos. Y entonces, independientemente de si estamos casados, hijos, no, etcétera, ¿no? Pero como con todos estos requisitos y todas estas condiciones de que se esperan, ¿no? De nosotros y cuáles son como estas ideas y estas expectativas que se van teniendo de productividad. ¿Qué piensan ustedes de eso un poquito? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Lo viven así? ¿No lo viven así? Yo lo veo mucho en la consulta, ¿no? Como estos em, estados de expectativas que están produciendo mucha sintomatología como la ansiedad, así como el malestar del siglo XXI, mucha ansiedad, mucha depresión, mucha angustia, mucho desgaste. También cada vez, por ejemplo, enfermedades somáticas derivadas de todo esto, ¿no? Tenemos un rango de edad, por ejemplo, de infartos en hombres, sobre todo mucho más jóvenes, entre los 28, 35, 40 años, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver como con esta sobrecarga de expectativas que estamos teniendo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Se sienten así? ¿No se sienten así? Kenia, no sé si estás hablando para acá o no, pero tienes apagado tu micro. Ok. Si no quieren hablar, también pueden escribir aquí en el chat, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? Bueno.
Entonces, para ir cerrando, digo, les voy a dejar aquí mis datos si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta que haya quedado por ahí. Me gustaría como que pudiéramos llevarnos tres cosas o tres como líneas, no quiero decir ni técnicas ni así como tareas, ni mucho menos, porque no van cercanas a eso, pero sí a lo mejor tres cosas que podemos traer ahí en nuestra cajita de herramientas como para poder ir trabajando esto que platicamos. A ver, por aquí dice, yo creo que la mayoría quiere tener el control sobre las cosas externas que nos pasan o que pasan en nuestro alrededor y eso crea más ansiedad. Sí, Martín, creo que el tema del control tiene que ver justamente con esta parte de la inteligencia o la sabiduría emocional, ¿no? Donde el pensar en tener control de las cosas, pensamos que nos da seguridad, que nos da estabilidad, que nos da confianza. Y yo creo que no hay algo más lejano a eso, ¿no? En ciertas cosas, claro, hay que tener el control de nuestras propias elecciones, de nuestras propias emociones, de las cosas que nosotros vamos poniendo sobre la mesa, pero no de las cosas externas. Entonces, creo que hablando de las expectativas de las que les hablaba hace un momento, me parece que es esta idea de si yo controlo todo lo que está allá afuera, si yo controlo lo que mi pareja piensa, siente en el trabajo, si yo tengo bajo control eso que el otro piensa de mí, lo que siente de mí y estoy pendiente de todo eso, nos ayuda también a no vernos hacia adentro, a no hacernos cargo, a no hacernos responsables de lo que está pasando hacia adentro. Entonces, de alguna manera, es más fácil pensar que tenemos el control hacia afuera en lo que estamos, en las relaciones, en los vínculos que tenemos hacia afuera, que pensarnos, que pensar cómo yo puedo generar, por ejemplo, un mejor ambiente en mi área laboral. ¿Qué estoy haciendo yo con eso que yo estoy haciendo? Les voy a platicar algo que me pasó. Yo tengo casi 4 años ya em, aquí en New City. Cuando yo llegué, eh, yo llegaba, ¿no? Y pasaba los controles y yo decía, buenos días a todo mundo, ¿no? Y nadie me contestaba. Y yo decía, ¿no me escuchan? O sea, ¿no me escucharán con el ruido del lobby y demás? Y entonces así pasaron varias semanas, ¿no? Y yo decía, ay, qué raro, ¿no? Y entonces me di cuenta que prácticamente o la mayoría de la gente no saludaba a nadie, a la de la recepción, al guardia, a la señora de la limpieza. Y entonces eso me hizo como cuestionarme mucho. Dije, yo no puedo controlar y no puedo decir que me contesten, ni puedo pues, sentarme aquí en un módulo afuera, educar a la gente y decir, oye, ¿qué te cuesta llegar, sonreír? Es gente que vemos todos los días, todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor no todos tenemos relación directa con ellos, por ponerlos como un ejemplo, pero es gente que vemos todos los días. Y entonces a mí me hizo reflexionar mucho esa parte de decir, bueno, yo no puedo cambiar lo que está pasando ni lo que piensan las otras personas, pero sí puedo hacer una modificación sobre lo que yo creo y sobre lo que yo pienso y cómo me siento. Yo quiero llegar a un lugar donde yo me sienta tranquila. Yo paso muchas horas en mi consultorio todos los días. Entonces, yo quiero llegar a un lugar donde me sienta a gusto desde que entro hasta que me voy. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer? Dije, bueno, no voy a saludar a la distancia. Entonces empecé a acercarme a la recepción y entonces directamente decirles buenos días. Y entonces eso empezó a cambiar un poco la dinámica y entonces ahora ya no es tan necesario que yo me acerque, ya de lejitos, buenos días, ya me responden, etcétera. Y entonces eso, al menos para mí, no sé si para ellos lo desconozco, pero al menos para mí hace que mi llegada a mi lugar de trabajo, donde paso tantas horas,
sea mucho más agradable, por ejemplo. Entonces, no les estoy hablando de las grandes cosas, pero sí les estoy hablando de estos pequeños, ¿no? Como cambios de cosas que sí podemos controlar, de las cosas que no podemos controlar. Y entonces podemos hacer o accionar las cosas que nos corresponden a nosotros en todos los sentidos. Creo que eso es muy importante lo que acabas de decir, o sea, tomar acción y responsabilidad de lo que nos sucede y cómo nos sucede. Si algo no nos gusta, es una acción que podemos tomar para, para mejorar y que mejore nuestro medio ambiente, porque obviamente si nadie saluda, pues la gente de recepción y los guardias pues, están acostumbrados a que nadie saluda, ¿no? Y eres una de 1,000 personas que pasa por ahí que saludó y ya están como que en otra imagen, pero yo a mí me pasa, yo siempre que paso por ahí también saludo y me saludan, nos están pendientes la gente porque ya te reconocen, ya te ven que ya hiciste eso posible tú para ti, ¿no? Y es con la acción que tomaste. Claro, y creo que eso cambia el humor de todo el mundo, ¿no? Del recibir a miles y miles y miles de personas y que, ¿no? Y la tensión que ellos viven, porque me imagino que no es nada fácil estar ahí dirigiendo elevadores, tráfico y demás, ¿no? Pero el hecho de saber que alguien te saluda, te sonríe, le importas, eso cambia también la actividad que estamos haciendo todos los días, ¿no? Sí, definitivamente, no nada más lo cambiaste para ti, lo cambiaste para ellos también. Claro, y repito, es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos impactar responsabilizándonos y echando un clavadito hacia adentro, porque es que te mueve a ti. No es que yo quiera que me saluden, no es que yo quiera que me reconozcan, sino es, ¿qué necesito yo? Bueno, a mí me gusta llegar a mi lugar de trabajo y sentir que es un lugar agradable, que es un lugar bonito al que puedo llegar, ¿no? Sobre todo por el tipo de trabajo que desempeño. Entonces, creo que es esa parte importante, reconocer qué siento, qué quiero, qué necesito y cómo puedo llevar eso yo a la acción, cómo puedo hacer yo un acto. Voy a leer aquí algo que pusieron en el chat. Dice la misma Nancy. La misma sociedad y sus cambios nos empujan a ser más autocríticos de una forma más negativa, la cual nos desensibiliza emocionalmente y realmente ocultamos nuestra forma real de ser y el potencial que tenemos como individuos. Ahí entra el sí, esto es importante para mí, debo decirlo. Sí, Nancy, desafortunadamente sí, pero justamente yo iniciaba, ¿no? Diciéndoles que para mí este espacio el día de hoy con ustedes pretendía justamente eso, ¿no? Como el poder movernos, el poder preguntarnos, el poder cuestionarnos y no montarnos en esta sociedad, en este ruido, ¿no? En esta contaminación emocional, de vida particular en la que estamos, ¿no? Y que podamos ser capaces de poder preguntarnos acerca de nosotros, de nuestra subjetividad, de nuestras emociones, de lo que nos es propio. Me parece que es como muy, muy importante el poder generar eso y eso automáticamente nos va a ir desarticulando de este montaje y de esta serie de expectativas en las que estamos, ¿no? Montados constantemente. Entonces, creo que esa parte de aprender a preguntarnos, ¿qué necesito? Yo estoy viviendo esto, estoy sintiendo aquello, tengo esta necesidad, me estoy sintiendo de esta manera. Pónganle ahí el título que ustedes decidan, como mamás, como papás, como pareja, como hijos, como vecinos, como profesionistas, como ustedes quieran. Y entonces ahí en su cajita de herramientas, detente un momento y entonces pregúntate qué necesito. Y entonces esto nos va a ayudar de entrada, repito, del pensamiento a la acción, es decir, analizo cómo estoy para poder hacer algo al respecto, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a lograr preguntándonos esto? Bueno, va a reducir esa ansiedad por el futuro. ¿Qué está pensando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿No? Y entonces hay una, y también nos ayuda a no anclarnos al pasado.
Es que mi compañera me torció la cara y entonces está enojada porque ayer no le mandé el mail y entonces, ¿sí? Y entonces eso nos permite identificar de manera muy clara qué necesito en el presente para poder llevar acciones hacia ese futuro, pero sin ansiedad y sin quedarnos anclados ni a la emoción ni a la situación del pasado. ¿Sí? Y entonces una segunda herramienta chiquitita, hacer pausas estratégicas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa esto? Significa hacer un espacio, ¿no? Que tenga una intención, que sea propositivo, que sea intencional entre la emoción y la acción. Hacer una pausa entre esto que siento y esto que quiero hacer, porque yo no creo que nadie quiera gritarle a alguien, ¿verdad? Conscientemente, activamente, por más enojado que estoy, tú no dices, ay, quiero gritarle, quiero darle una cachetada, quiero hacerlo sentir mal. Es una reacción que tenemos por esa emoción que está desarticulada, que no está trabajada. Entonces, si somos conscientes de hacer una pausa con una estrategia detrás, con algo muy intencional, con algo muy propositivo, le vamos a dar lugar a que podamos identificar eso que siento para poder decidir qué quiero hacer, es decir, de la emoción a la acción otra vez, ¿sí? Y entonces esto nos va a ir permitiendo que esto se vuelva en un autoconocimiento importante y entonces se vuelva cíclico el crecimiento emocional, la madurez emocional, la inteligencia emocional, ¿sí? Y entonces esto nos va a ir ayudando cada vez de mejor manera para identificar en dónde estamos, ¿no? En dónde estoy con ese enojo, con esa tristeza, con esa frustración, con alegría, en dónde estoy parada o dónde estoy parado, ¿sí? Y entonces reconocer, aceptar y empezar a dar esos pequeños pasos hacia donde queremos ir. Y entonces, insisto, ¿no? La inteligencia emocional no tiene que ver con que tengas 800 años en terapia, no, tiene que, o que naciste brillante emocionalmente, no. Todos, todos tenemos la capacidad de trabajarnos emocionalmente, pero es importante, primero, apegarnos como a estas tres cosas, ¿no? Identificar nuestras emociones, responsabilizarnos de eso que siento y entonces encontrar vías de acción y o sea, qué queremos hacer con eso que siento. Porque las emociones no son así como que intuitivas, no. Nosotros podemos decidir qué hacemos con eso que sentimos, hacia dónde lo llevamos, incluso con el miedo, incluso con el coraje, con cualquier emoción. Entonces, bueno, espero que se puedan llevar estas herramientas y que con esto que platicamos el día de hoy, em, yo me doy por bien servida con que algo les haya hecho preguntarse. Yo les decía al inicio que yo no tenía la intención de venir aquí a darles cátedra de nada, sino que pudiéramos armar un espacio donde pudiéramos preguntarnos acerca de nosotros mismos, acerca de dónde estamos parados para poder pensar hacia dónde nos queremos ir moviendo poco a poco. Entonces, pues bueno, eh, creo que estamos ya a 2 minutos y espero que haya dejado algo ahí para ustedes en este inicio de año. Entonces, Edgar, te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por estos órdenes de crecimiento. Excelente. Gracias, equipo, igual por conectarse. Les recuerdo que tienen que dejar su nombre completo, por favor, y tribu en los comentarios, en el chat, para poder cobrar lo que son sus puntos para su tribu. Perdón. Gracias, doctora. Que tenga un excelente día. Gracias, tribu. Igualmente, Buen día a buen día todos. para todos. Bye bye.